Hola, mi nombre es Leila Bartet. He estudiado la llegada de los primeros inmigrantes árabes al Perú a finales del siglo XIX y de eso quiero hablarles hoy. La primera etapa migratoria es una etapa que cubre entre 1885, más o menos 86, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego hay un paréntesis porque la guerra impedía el traslado en barcos, que es como se ocurrían los intercambios migratorios en aquella época, y se reinicia al final de la Primera Guerra Mundial de manera bastante vigorosa hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahí nuevamente hay una interrupción y se crea el Estado de Israel en 1948 y eso va a cambiar las características de la migración, va a ser mucho más reducida, los palestinos y árabes en general van a elegir ya no tanto los países de América del Sur como era en un inicio, sino más bien países de otras áreas del mundo como Australia o Canadá. Los palestinos que llegan al Perú forman parte de una emigración que sale del Imperio Otomano a fines del siglo XIX, un grupo importante de levantinos, que eran entonces las provincias árabes del Imperio Otomano, Siria, Líbano y Palestina, deciden aventurarse en América para encontrar mejores condiciones de existencia. Las condiciones de vida se habían hecho muy difíciles en el Imperio Otomano por esa época. La crisis del propio Imperio Otomano va a determinar un endurecimiento político, por un lado, que coincide con una crisis económica fuerte. Los palestinos entonces se vieron en la obligación de buscárselas fuera. Y la idea de ir a hacer la América, de venir a América, como la llamaban, empezó a adquirir forma. La mayor parte de los que llegaron al Perú fueron palestinos. Estos inmigrantes palestinos provenían de 3 ciudades del Triángulo Cristiano de Palestina, que está formado por las ciudades de Belén, Bet Yala y Bet Zahir. Los primeros palestinos que van a instalar en el sur andino. ¿Por qué el sur andino? Porque no existía la posibilidad de venir en avión en esa época, no había vuelos de distancias tan grandes de pasajeros, entonces la llegada de estos palestinos se hacía por barco y no existía todavía el canal de Panamá, entonces llegaban a la ribera atlántica, que era la que estaba abierta hacia Europa, donde se encontraban los puertos desde los cuales ellos se embarcaban para venir a América. La ruta era ir primero a Jaffa, generalmente de Jaffa salían en barco hasta Nápoles o Marsella, los puertos de los que salían las naves que atravesaban el Atlántico hasta América, y inicialmente por eso van a llegar a las islas del Caribe, donde muchos se quedan, y otra parte se va hacia el continente sin saber exactamente a dónde iban. Entonces muchos van a las costas de Colombia, de Venezuela, de Brasil, en fin, y de Argentina. Los que llegan a Argentina atraviesan el norte de Argentina siguiendo la línea del ferrocarril y las posibilidades de comercio que estas líneas de ferrocarril ofrecían, atraviesan Bolivia también siguiendo la construcción del ferrocarril y llegan por el sur andino al Perú, al Cusco, a Sicuani, la segunda ciudad en importancia del departamento del Cusco, y Ayacucho. Los Cajat, por ejemplo, se instalan temprano en Ayacucho. Los palestinos se instalan también en la zona de Arequipa y viven del comercio. ¿Qué tipo de comercio? Un comercio que inicialmente es un comercio minorista, es decir, que van de casa en casa, haciendo un trabajo que en esa época no se hacía, porque el comercio, sobre todo a raíz del desmoronamiento de las redes comerciales que ocurre tras la guerra con Chile, tras la derrota con Chile, va a determinar que los mercados campesinos abiertos en diferentes ciudades de los Andes desaparezcan y sean reemplazados por mercados mucho más aislados y mucho más
de más difícil acceso. Entonces, lo que hace el comerciante palestino es que va de pueblo en pueblo llevando sus productos y además establece un sistema de venta a plazos, a crédito, que no tiene competencia. En la segunda etapa migratoria, en 1918-19, empieza nuevamente el flujo de inmigración y esta vez ya el canal de Panamá está abierto. Entonces, las vías de llegada son mucho más diversas y empiezan a llegar muchos más que se van a instalar ya en el caso del Perú, en la costa del sur, en Arequipa en particular, en Ica también, y en la costa norte, en Piura y Chiclayo. En esta segunda etapa la prosperidad es mucho más visible, las familias empiezan a asentarse, muchas se desplazan hacia las grandes ciudades, dejan este pequeño comercio de puerta a puerta que había sido el comercio inicial y establecen redes comerciales mucho más prósperas. También ascienden socialmente, muchos de ellos se casan con mujeres, bueno, generalmente eran matrimonios mixtos en los que el cónyuge femenino era local y entonces se empiezan a integrar. Pierden la lengua, es cierto, pero empieza un proceso de integración que se consolida a lo largo de todos los años, a partir de 1930, 1940, y que durante la Segunda Guerra Mundial se vuelve a interrumpir el flujo migratorio. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el Estado de Israel, lo que cambia totalmente los parámetros migratorios y el perfil del migrante. Sobre esta última etapa migratoria, es decir, la etapa a partir de la creación del Estado de Israel en 1948, habría que hablar más adelante porque merece una explicación particular.